Buenos días, buenas tardes para todos. Mi nombre es Claudia Coviella, pertenezco al equipo EADIC Madrid. Bienvenidos a estas masterclass que estamos realizando desde la escuela. La masterclass de hoy en específico aborda el tema de riesgos de crédito en financiación de proyectos de infraestructura, de la mano de nuestro docente y ponente, José Pablo Rocha Argondoña. Específicamente, esta masterclass técnica patrocina nuestro máster en financiación y gestión de infraestructuras. Inicialmente voy a hacer una pequeña introducción de qué es EADIC y quiénes somos. Bueno, pues EADIC es una escuela técnica de formación online especializada en las ramas de la construcción, ingeniería, construcción y arquitectura. Tenemos programas formativos que tocan todas las ramas de la ingeniería, entre informática, industrial, telecomunicaciones, etcétera, ¿vale? Cuenta con un equipo humano multidisciplinar y experimentado en el empleo de las últimas tecnologías de la formación online. Hemos llegado, gracias a nuestros programas formativos, a más de 12.500 alumnos de diferentes países, un aproximado de 42 países diferentes en todo el mundo. Tenemos una metodología exclusiva y dinámica, además de una metodología multicultural, gracias a la colaboración y bueno, al curso de profesionales de diferentes países y sectores. Como decía, sí, bueno, tenemos 250 experiencias formativas que abarcan temas desde cursos, diplomados, formación de máster, en este caso en específico, y también formación in company. Tanto es el caso que 100 empresas nos han elegido a EADIC como escuela de referencia. Nuestros profesionales son docentes certificados y profesionalmente activos. Tenemos un rango de 400, todos trabajan en empresas del sector, lo que permite la actualización de nuestros contenidos y estamos pues directamente enfocados en el sector de las empresas, ¿vale? Tenemos una calificación de 8,75 en nuestras encuestas de satisfacción, lo que nos enorgullece y nos anima a seguir mejorando y pues incentivando y actualizando nuestros programas. ¿Por qué escoger EADIC? Pues ¿por qué cursar un máster con nosotros? Bueno, a pesar de ser una metodología online, durante el ciclo formativo nuestros alumnos tienen un apoyo académico continuo, tienen un asesor académico que está siempre durante todo el proceso. Somos pioneros en multimedia, tenemos contenido audiovisual, vídeos, webinar, lo que posibilita que el alumno pues, bueno, pueda estar directamente en contacto con el docente y también tenga acceso, al ser una metodología online, todos los días de la semana, 24 horas. Es dinámico y flexible, como comentaba, al ser un entorno multicultural, pues permite que puedas interactuar con los profesionales, que son los compañeros, con profesionales del sector en diferentes países. Siempre actualizados y bueno, en caso de ser un máster que tenga un software, pues damos acceso a las licencias de forma gratuita. Somos una entidad reconocida de prestigio, tenemos colaboración, tenemos alianzas con diferentes organizaciones y universidades, siendo el caso, por ejemplo, de Building Smart aquí en España, y tenemos alianza con universidades tanto de España como de Latinoamérica. Por ejemplo, en España tenemos la Universidad Católica de Murcia, la Universidad de Alcalá y la UDIMA. Y en Latinoamérica, como por ejemplo la Universidad de Santo Tomás en Bogotá. ¿Qué características tienen nuestros programas? Es decir, ¿cómo va el curso de los mismos? Pues bueno, tienen una duración, este máster en específico tiene una duración de 12 meses, distribuidos en 8 módulos y, por supuesto, después el alumno puede realizar un trabajo fin de máster, donde puede realizar todos los conocimientos que durante todo el ciclo formativo. Tenemos una titulación propia del máster en colaboración, es decir, de la universidad en colaboración, y una titulación propia de EADIC.
Las acreditaciones tienen un 60 créditos nuestros programas de máster, y en caso de que el alumno esté interesado, pues tiene la posibilidad también de solicitar la apostilla de la Haya, que sabemos que, bueno, es una certificación muy importante y reconocida en los países de Latinoamérica. Tenemos colaboración con diferentes fundaciones y organizaciones. Tenemos alianzas con la Fundación FIE y con la Organización de Estados Americanos. Hemos podido llegar a más de 3.000 alumnos desde 2013 gracias a estas alianzas que tenemos. Damos becas, es decir, obteniendo becas, los alumnos pueden obtener becas de entre 40 y el 60% de descuento. En caso de estar interesados, pues en alguno de nuestros programas formativos, específicamente en el máster de financiación y gestión de infraestructuras o en cualquiera de nuestros programas, pueden dirigirse a, pues bueno, al enlace que está a continuación, www.eadic-becas.com, y bueno, mediante una serie de pasos y requisitos podrán estarán a disposición de la beca y por supuesto, bueno, pues cursar un máster con nosotros. Tenemos sede física, estamos en 3 países, España, en Colombia y en Perú. En caso de que alguno, es decir, tenga la posibilidad quisiera saber más sobre nosotros y cursar algún máster o un programa formativo con nosotros, puede dirigirse a nuestras sedes en Madrid, Bogotá y Lima, o también, bueno, escribirnos a nuestro correo electrónico info@eadic.com o a través de la página web donde pueden encontrar mucha más, es decir, mayor información, www.eadic-becas.com. Bueno, pues no me expongo más, vamos a dar inicio a esta masterclass. Específicamente, esta masterclass, como comentaba, trata sobre, es un máster sobre nuestro máster en financiación y gestión de infraestructura. El ponente, que es bueno, participa como nuestro claustro de profesores, es José Pablo Rocha. Quiero comentar que José Pablo es ingeniero industrial por la Universidad Católica de Bolivia, tiene un máster en financiación y gestión de infraestructuras impartido por EADIC y otorgado por la Universidad a Distancia de Madrid, un máster en finanzas por la Universidad de Alcalá de Henares, máster en dirección y administración de empresas por la Escuela Europea de Negocios, presenta cursos de formación en el área de negocios, finanzas y riesgos, y se ha desempeñado como docente a nivel de posgrado y pregrado de finanzas internacionales. Desde 2011 es director de análisis de AESA Ratings, la calificadora de riesgo asociada a Rich Ratings para el mercado boliviano, teniendo bajo su responsabilidad los sectores de finanzas cooperativas, financiamiento estructurado y Project Finance. Bueno, pues no me abarco más. Muchísimas gracias por participar a todos los presentes y los dejo con esta masterclass de nuestro docente José Pablo. Muchas gracias, Claudia. Bueno, bienvenidos todos a la masterclass en riesgo de crédito en financiamiento de proyectos de infraestructura. Esta masterclass abarca básicamente la metodología de calificación y evaluación de riesgo de crédito para proyectos de infraestructura utilizada por Fitch Ratings a nivel global. Esta metodología es muy similar a las metodologías que van a encontrar disponibles de las otras grandes calificadoras a nivel internacional, llámese Standard & Poor's o Moody's, siendo los elementos de la metodología de análisis muy similares entre ellas y siendo también fundamentales en el análisis que se debe realizar de riesgo de crédito para cualquier evaluación de proyectos. Si bien es cierto que en gran proporción los proyectos de infraestructura están generalmente, por lo menos en países en vías de desarrollo, asociados a asociaciones público-privadas, la metodología y los criterios de análisis no son exclusivos para una asociación público-privada. Son aplicables, pero también en algún caso pueden ser utilizados para proyectos con características completamente privadas. ¿Vale? Empezamos definiendo qué es Project Finance como una técnica de financiamiento. El financiamiento de proyectos, conocido como Project Finance, se define como la obtención de fondos, usualmente sin recurso, en inglés se lo conoce como non-recourse, para financiar un proyecto de capital de inversión que sea económicamente separable y en el cual los proveedores de fondos o los inversionistas se enfoquen primordialmente en el flujo de caja del proyecto como la principal fuente de repago. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de un financiamiento sin recurso, non-recourse? Es un financiamiento en el cual los acreedores, los proveedores de fondos de deuda, no deberían tener acceso a los activos o a los flujos de caja de los patrocinadores o sponsors del proyecto,
simplemente deberían tener acceso a los flujos de caja y a los activos del proyecto. Por eso se llama sin recurso a otros activos, otros flujos que no sean exclusivamente los del proyecto. Y en este sentido, lo que se tiende a hacer es, se genera una entidad legal, jurídica, separada de los promotores o de los sponsors del proyecto. Esto de forma jurídica y de forma económica, ¿vale? Entonces, en este sentido, los prestamistas o los inversionistas se enfocarán exclusivamente en la capacidad del proyecto y en los activos del proyecto para generar recursos para que estos sean los recursos utilizados para el repago de la deuda. En este sentido, los instrumentos de deuda a ser emitidos por el proyecto de forma individual y separada dependerán de la rentabilidad del mismo proyecto y en algún caso del valor colateral que pueda tener los activos del proyecto sin en ningún caso estar sujetos al valor de los activos o de los flujos de los patrocinadores. ¿Cuáles son las características de un Project Finance? A diferencia del financiamiento convencional, que se puede conocer como financiamiento corporativo o Corporate Finance, en un financiamiento de proyectos no se considera solamente el crédito de una firma. En relación al financiamiento directo convencional, los financiadores deberán enfocarse en la cartera de activos del proyecto y no tanto en la cartera de activos de los patrocinadores, como les comentaba. Y esta es la característica distintiva del financiamiento de proyectos. El proyecto es en sí un ente legal distinto y tiene sus activos, sus contratos, sus flujos de caja completamente segregados y de forma sustancial, económica y legalmente de los patrocinadores o sponsors del proyecto, entendiéndose que en algún caso también puede ser un patrocinador del proyecto, una administración pública o un gobierno nacional o subnacional. ¿Ok? En la forma más pura de Project Finance, en un financiamiento de proyecto, los sponsors no proveerán garantías o colaterales al proyecto. Sí pueden existir variaciones en las cuales los patrocinadores o la administración pública, que pueda ser por parte de una asociación pública-privada, pueda otorgar ciertas características, ciertas garantías de forma limitada. Y eso sí, en algún grado se podrá analizar y considerar como una mejora crediticia al proyecto y podría efectivamente mejorar el riesgo de crédito al proyecto. Entonces, a lo largo del espectro de financiamiento de proyectos, tenemos los proyectos completamente segregados, que es el Project Finance completamente puro, y también tendremos los proyectos en los cuales los sponsors o la administración pública como parte de los patrocinadores podrá dar cierto grado de garantía o colateral a favor de los emisores, los inversionistas de deuda. ¿Ok? ¿Cuáles son los elementos básicos de un Project Finance? Más allá del sector en el que se encuentre el Project Finance, siempre vamos a tener los mismos actores principales. Primero tendremos inversionistas de capital, inversionistas de sponsors o patrocinadores, entre los cuales pueden estar, como les decía, una administración pública, un gobierno nacional o un gobierno subnacional. Y este proyecto deberá prestar algún servicio o entregar algún producto a algún comprador. En el caso de proyectos de infraestructura, el producto es un servicio, es la capacidad tal vez de transitar a través de una infraestructura. Tendremos los compradores, en este sentido, usuarios. Tendremos los proveedores, que serán los proveedores de todo lo necesario para la construcción del proyecto y luego para la operación o explotación del proyecto durante su etapa de vida útil. Dentro de lo que sería la estructura de capital del proyecto, tendremos dos tipos de actores. Uno será los inversionistas de capital, que esperarán tener un retorno a través de la valorización del proyecto o de la capacidad del proyecto de entregar dividendos. Y también tendremos a los proveedores de deuda, sobre los cuales está enfocado este análisis de riesgo de crédito. Generalmente, los proyectos de infraestructura, dada su magnitud, son proyectos que requieren una intensidad de capital muy elevada. Y también, por la magnitud de los proyectos de infraestructura, muy posiblemente el tiempo de repago de este financiamiento será de muy largo plazo. En este sentido, los proveedores de deuda de proyectos de infraestructura suelen ser inversionistas institucionales, que usualmente también manejan fondos de pensiones en este sentido para este tipo de inversionista. Bueno, para todo tipo de inversionista, pero particularmente para inversionistas que gestionan fondos de pensiones, es muy importante el análisis de riesgo de crédito, que les va a permitir evaluar a qué tipo de riesgo se están metiendo y en función del riesgo al que están exponiéndose, ajustar una tasa de rendimiento apropiada. ¿Vale? Entonces, los elementos básicos de un Project Finance son proveedores de insumos, materia prima, inversionistas de capital, inversionistas de sponsors o promotores del proyecto, los proveedores de deuda, para quienes el análisis de crédito es fundamental, y los usuarios o compradores del servicio o producto que entregue el proyecto.
¿Cuál es el esquema básico de evaluación de riesgo de crédito para un proyecto? Bueno, la evaluación se enfoca en 3 pilares fundamentales. Primero, la estabilidad de los flujos de caja. Luego, la estructura financiera que se le dará al financiamiento del proyecto. Y a estos 2 elementos se los hace atravesar a través de escenarios de estrés para ver la sensibilidad del proyecto y de cada uno de estos 2 elementos a variaciones en posibles, a volatilidad en las variables críticas que hacen a la rentabilidad y la capacidad de generación de flujo del proyecto. Entrando un poco más hacia estos 3 pilares de análisis, tanto la estabilidad del flujo de caja como la estructura financiera y los escenarios de estrés tomarán como insumo y harán un análisis de la estructura de información disponible en relación al proyecto, el riesgo de completar el proyecto, es decir, de que el proyecto se lleve a cabo de forma satisfactoria y en las condiciones que se requiere que se lo realice para que pueda operar de acuerdo a cómo ha sido diseñado, el riesgo de operación una vez que el proyecto de infraestructura haya sido completado. Este proyecto tendrá que entrar en su etapa de explotación, que es cuando generará los flujos de caja que permitirán el repago de la deuda que será contratada. Es necesario, más allá de completar el proyecto de forma satisfactoria y de acuerdo a los estándares de diseño para los que ha sido elaborado, que su operación también sea exitosa. El proyecto, más allá de haber sido completado y más allá de tener una capacidad de explotación suficiente, estará expuesto a riesgos macro del entorno. Finalmente, analizaremos la estructura de la deuda, que hace parte de lo que sería el riesgo de crédito, y veremos cuál es el riesgo de contraparte en el servicio de deuda del proyecto. En Project Finance, a diferencia en Corporate Finance, es fácil o es posible mitigar algunos de los riesgos mediante la transmisión de estos riesgos a algunos proveedores o algunos sponsors. En la medida en que el riesgo de contraparte de estas terceras partes que puedan hacerse cargo de la generación de flujo sea suficiente, pues el riesgo de crédito estará mitigado. Pero más allá de esto, si a pesar de que la documentación legal me permitiese transmitir el riesgo a otras contrapartes, estas otras contrapartes no tienen solvencia crediticia, pues realmente no servirá de nada la documentación legal que permite hacer la transferencia de riesgo, porque no tenemos una contraparte sólida, y eso también hace parte del análisis y puede llegar a ser una limitante, particularmente en mercados en vías de desarrollo. Ya entrando a los elementos principales de análisis, en cuanto a estructura de información, nos interesa conocer sobre la propiedad y los patrocinadores del proyecto. Si los patrocinadores o sponsors del proyecto son fuertes y tienen una trayectoria y un currículum de desarrollo de proyectos importante, eso será algo positivo desde el punto de vista crediticio. Patrocinadores débiles, por otro lado, podrán llevar a un mayor riesgo de crédito si todo lo demás se mantiene constante. Es decir, un proyecto muy bien estructurado, pero con patrocinadores muy débiles, pues no tendrá el mismo riesgo de crédito que el mismo proyecto con la misma estructura, pero con patrocinadores muy fuertes. ¿Ok? ¿Cuáles son los atributos fuertes desde el punto de vista crediticio aquí? Que los patrocinadores sean líderes del mercado, que tengan amplia experiencia en mercados similares, un historial importante de apoyo a las inversiones, que se trate de un servicio público que sea esencial para la administración pública y esto sea lo patrocinado. Otros atributos que podrían ser considerados de fortaleza mediana serán patrocinadores comerciales o financieros experimentados, pero con una fortaleza financiera de rango medio. Por otro lado, consideraremos débiles a patrocinadores sin un trabajo previo en un conjunto de obras o proyectos similares que haya sido exitoso, que no tengan experiencia, que no tengan un patrimonio sólido o que se encuentren con un perfil de riesgo altamente apalancado. En este sentido, y es importante entender cómo funcionan los mercados mundiales de financiamiento de proyectos, suelen ser empresas transnacionales que han tenido experiencia en este tipo de proyectos las que usualmente tienen mayor facilidad de adjudicárselos por su experiencia, por su solvencia, por el bagaje de profesionales también que traen a bordo, que contratistas o patrocinadores locales, ¿verdad? Entonces se vuelve un círculo un poco vicioso donde solo las grandes empresas pueden hacer estos proyectos y continúan creciendo y haciéndose grandes porque ya han tenido experiencia en lo mismo, pero es la realidad que mientras más grande la empresa y mayor alcance geográfico tenga, posiblemente va a ser, o el patrocinador, posiblemente vamos a estar hablando de patrocinadores con una solvencia importante, con un pipeline de proyectos importante, diversificado, no solo dependiente de un proyecto, lo cual también hace a estos patrocinadores más solventes desde un punto de vista crediticio.
pasando de los patrocinadores, yendo al estado del vehículo exclusivo para el proyecto, decíamos que en un Project Finance es muy importante que el vehículo, que el proyecto esté aislado de sus patrocinadores de forma económica y de forma legal. En la medida en la que se trate de un proyecto efectivamente y jurídicamente aislado, y esto hace también al régimen legal de las diferentes geografías donde se pueden hacer estos proyectos, se considerará un atributo fuerte que el proyecto sea un vehículo exclusivo efectivamente aislado de su patrocinador. ¿Por qué? Porque un patrocinador puede llegar a tener problemas de flujo en algún momento y los acreedores de ese flujo del corporativo, del que es patrocinador, podrían llegar a tener en algún caso recursos sobre los activos de los flujos del proyecto, afectando la independencia del proyecto o afectando la estructura del proyecto. Lo que se quiere es que si el patrocinador llega a tener problemas de solvencia, esto no llegue a afectar al vehículo de propósito exclusivo que se encuentra gestionando el proyecto. En este sentido, este vehículo, al referirnos al vehículo, nos referimos a una sociedad jurídicamente separada y económicamente separada de los patrocinadores. En algún caso, también sería adecuado que si un patrocinador entra en problemas serios, pueda transferir su participación en el proyecto y este proyecto pueda continuar su vida más allá de los problemas que haya podido tener el patrocinador. Y eso es lo que se busca como un atributo fuerte desde el punto de vista crediticio en el estado del vehículo exclusivo para el proyecto, que en inglés se conoce como Special Purpose Vehicle, ¿no? Vehículo de propósito especial. Pasando a los aspectos legales y regulatorios, será muy importante y cuando se entre a analizar un proyecto de infraestructura, que usualmente los mercados financieros de proyectos de infraestructura son multinacionales, tener en cuenta la calidad del marco legal en el que se basan los supuestos del proyecto. Unos atributos fuertes son una estructura basada en contratos estándares o una legislación específica que en algunos países existe para asociaciones público-privadas, en algunos otros países no existe. O características medias de fortaleza crediticia se considerarían opiniones legales o precedentes para los contratos clave, sin que se hayan obtenido, por ejemplo, todas las licencias y permisos. Muchos proyectos de infraestructura requieren de licencias ambientales, requieren de permisos especiales para desarrollar, para el desarrollo de la infraestructura desde un punto de vista municipal, sin afectación al medio ambiente. Si no está todo eso en su lugar, el proyecto podría tener problemas desde el inicio, no se podría tal vez incluso iniciar las obras del proyecto. Entonces, los aspectos legales y regulatorios sobre los cuales se está fundamentando la estructura del proyecto deben estar claros y deben estar obtenidos, ¿no? Si hay muchas cosas que están todavía por terminar, hay muchos cabos que están todavía por terminar de atarse, pues eso será considerado un atributo desde el punto de vista crediticio, un atributo sin mucha fortaleza. Es importante tener a disponibilidad las licencias y también todos los contratos. Algo que es importante y es cuando se ponen a analizar un proyecto, muchas veces los patrocinadores traen supuestos de contratos indicando que se tiene modelo de contrato, que el contrato va a tener estas características, va a ser de tal y esta forma, y va a tener estos volúmenes, y va a tener estas características de precios fijos, demandas fijas por determinados periodos de tiempo, pero en la medida en que los contratos no estén en firme, esos contratos pueden cambiar en cualquier momento. Y un cambio de un contrato puede traer abajo todo el flujo de caja del proyecto. Entonces, lo que se pide incluso son tal vez cartas de intención, pero formales, y también licencias formales sobre las cuales se va a desarrollar el proyecto en el ámbito legal y regulatorio. No debemos irnos solo sobre supuestos. Si nos vamos sobre supuestos, está bien en la etapa de diseño del proyecto, pero cuando ya el proyecto está buscando levantar fondos, pues los inversionistas o los bancos que puedan proveer de estos fondos deberán pedir este tipo de información en firme, no sobre un supuesto, porque un supuesto es una buena intención que se puede caer en cualquier momento. ¿Ok? Más allá de las opiniones legales o sobre la estructura jurídica que pueda tener el entorno en el cual se va a desarrollar el proyecto, son muy importantes los informes de expertos. Y en esto tenemos un sinnúmero de formas o tipos de proyectos de infraestructura. Se pueden tener proyectos de infraestructura relacionados a transporte masivo, terminales aéreas, ferrocarriles, también sobre plantas de generación de electricidad, obras hidráulicas. Dada la variedad de proyectos de infraestructura que se pueden desarrollar, es muy importante que por detrás de las estimaciones, tanto técnicas de ingeniería como así también
de demanda y o comercial o de impacto social del proyecto, estas suposiciones, estos supuestos estén validados por expertos en esos campos en particular. Va a ser muy difícil que encontremos una sola persona que sea experta en temas de transporte, en temas hidráulicos, en temas de energía. Es posible, pero es muy difícil que encontremos una sola persona experta. Entonces, cuando nos dedicamos al análisis y evaluación de proyectos de infraestructura, es muy importante tener en cuenta y tener a disponibilidad un pool de expertos técnicos en las diferentes áreas para que todos los supuestos que se están utilizando para las estimaciones de demanda, de costos, de capacidad de la infraestructura, sean validadas con buenos fundamentos y apoyadas por hechos, ¿verdad? Entonces, muy importante esto al momento de validar y analizar proyecciones. No simplemente recibir las proyecciones de los patrocinadores, sino contrastarlas con un tercer experto en el ámbito técnico en particular, que sea reputable, que tenga experiencia, que haya participado también de otros proyectos en el pasado y que pueda validar qué tan reales son estos supuestos y qué tan sensibles pueden ser algunas de las variables críticas del proyecto para que luego hagamos un análisis de sensibilidad en función de estas variables, ¿verdad? Continuando con la estructura de información, la calidad de la información. Bueno, les decía que el patrocinador puede, en general el patrocinador va a ser el que facilita la información, puede traer mucha información, puede traer muchos supuestos, pero la calidad de cómo se construye esta información puede llegar a ser un factor limitante para el análisis. Muchas veces los supuestos, como les decía, no tienen mucho fundamento, no se tienen datos de operaciones reales, no se han validado independientemente de las proyecciones, no se han establecido adecuadamente rangos de variación en variables críticas para el proyecto que podrían dar un margen de errores, o no se tiene un track record de la historia de proyectos similares que nos pueda dar luces sobre qué elementos de las proyecciones en particular o de la información que nos proveen en general los patrocinadores deban ser particularmente cuestionados. Entonces, en la medida en la que la calidad de la información sobre la cual se basa todo el proyecto sea de alta calidad, pues esto será un factor desde un punto de vista crediticio elevado. En la medida en que muchos de estos supuestos no tengan fundamentos históricos o técnicos, pues eso podrá ser un limitante para el análisis, pudiendo incluso llegar a impedir que se pueda realizar el análisis de forma satisfactoria. Esto particularmente se da mucho en mercados en vías de desarrollo donde no hay experiencias previas o donde los mismos patrocinadores pueden carecer de la sofisticación necesaria para poder construir los modelos y sustentar los modelos como se esperaría que se haga para levantar fondos en un mercado de valores, ¿verdad? Entonces, en la medida en que estos proyectos y los patrocinadores tengan información con una calidad cuestionable o no validada, pues el proyecto traerá mayor riesgo de crédito o incluso podría ser posible realizar un análisis apropiado del mismo. El análisis que se haría sería un análisis pues inadecuado, y un análisis inadecuado no es algo que se pueda llevar a un préstamo sindicado con la banca o al mercado de valores. Más allá de la estructura de la información, ya es importante que nos adentremos en los riesgos de dos fases importantes del proyecto. La primera fase es la fase para completar el proyecto. La fase, como se trata de proyectos de infraestructura, pues el proyecto no podrá ser explotado en la medida que no exista y se haya desarrollado y finalizado de acuerdo a las características técnicas que se han estimado inicialmente. Entonces, tenemos dos grandes riesgos, el riesgo de completar el proyecto y luego el riesgo de operación del proyecto. En cuanto al riesgo de completar el proyecto, nos referimos al riesgo de completar, al riesgo que cubre los riesgos de construcción, comisiones y puesta en marcha, que pueden hacer que el proyecto no se complete a tiempo, no se complete dentro del presupuesto o no se complete tampoco de acuerdo a los estándares de desempeño asumidos para el perfil de crédito que se quiere durante su periodo de explotación operativa. ¿Qué es lo que se evalúa? Se evalúa, por ejemplo, al contratista, al constructor, la estructura de costos del proyecto, riesgos de retraso, los términos de los contratos entre el proyecto y las diferentes contrapartes o contratistas, y también los riesgos de tecnología, que vamos a ir viendo cada uno de estos puntos en un momento. Cuando hablamos de riesgos de contratistas, ¿a qué se considera un atributo fuerte desde este punto de vista? A contratistas internacionales en el ámbito de ingeniería y construcción y diseño que ya hayan llevado a cabo este tipo de proyectos, que tengan y hayan demostrado tener la capacidad de procurar o adquirir todos los insumos necesarios para la realización del proyecto.
Si por otro lado tenemos un contratista débil o tenemos múltiples contratistas que no tengan experiencia, eso podrá ser considerado como un atributo débil. Les cuento una experiencia personal. Tenemos un proyecto, hemos visto un proyecto de desarrollo de urbanizaciones residenciales, de vivienda. Y dentro de la estrategia de este desarrollador de proyectos se encontraba la contratación de pequeñas empresas constructoras. De esta forma, él, al ser un gran proyecto y tener múltiples pequeños contratistas, tenía una posición de negociación mucho más fuerte que efectivamente incidía en una mayor eficiencia y una mayor rentabilidad del desarrollo del proyecto. Porque claro, si me pongo al frente con una sola contraparte que también es muy fuerte, mi poder de negociación será menor. Si bien es cierto, esta estructura le permitía al desarrollador de proyectos tener una estructura financiera más eficiente y más rentable, desde el punto de vista de riesgo, no era tan valorable. ¿Por qué? Porque es mucho más posible que algunas de estas pequeñas empresas constructoras no puedan cumplir con sus compromisos porque por su tamaño y su capacidad de trabajo justamente son más pequeñas y más vulnerables. Entonces, algo que desde el punto de vista financiero era muy eficiente, desde el punto de vista de riesgos, era una mayor exposición al riesgo. Yéndonos a la estructura de costos. ¿Qué nos interesa en la estructura de costos? Tener una estructura de costos con un contrato que permita cerrar riesgo de precios, por ejemplo, y riesgo de volúmenes. Que sepamos que no nos va a subir el costo de los materiales de construcción a medida que se desarrolla el proyecto. Recuerden que cuando hablamos de proyectos de infraestructura, estamos hablando de proyectos que se extienden en el tiempo de construcción. No estamos hablando de una infraestructura que usualmente se construye en un par de meses, sino posiblemente en más de una gestión. En todo este tiempo pueden pasar que suban los precios, que no haya disponibilidad de materia prima, que muchas de estas contingencias puedan superar los presupuestos establecidos y esto puede afectar a la capacidad y al diseño del flujo de caja del proyecto. Entonces, en la medida en que estos atributos se vayan cerrando, estas variables de costo, de capacidad de provisión, de compromisos de los diferentes proveedores y contratistas, se considerará esto un atributo fuerte desde el punto de vista crediticio, mientras que si esto no es así, se considerará un atributo débil. Otra experiencia similar, se trataba de un proyecto de infraestructura de una planta de producción de un commodity agroindustrial. Este commodity agroindustrial nos traía ya contratos off-take desde el punto de vista de compradores, pero no se tenían cerrados contratos de provisión de insumos y materia prima. Y es más, no se podía garantizar que en el área geográfica de influencia del proyecto exista la suficiente materia prima como para cumplir con la capacidad de producción para la cual estaba diseñado el proyecto. Entonces esto se consideró un atributo débil y en ese caso fue uno de los atributos que más influyó en el análisis de riesgo del proyecto. ¿Qué otros riesgos se tienen en la etapa de completar el proyecto? El riesgo de retraso. ¿Cuáles son considerados atributos fuertes? Que existan garantías de completar el proyecto y multas relacionadas al incumplimiento. Stepping rights, que se refiere a la capacidad de los otorgadores de deuda, de los inversionistas de deuda, de poder incluso hacerse cargo del proyecto en caso de que el proyecto y la administración del proyecto no puedan asegurar la terminación del proyecto a tiempo. Esto se constituye usualmente en un incentivo fuerte para que el proyecto y la gestión del proyecto se encargue de asegurarse de que el proyecto se complete a tiempo. Desde el punto de vista de las multas o las garantías que se puedan otorgar, estas garantías las van a otorgar usualmente los contratistas o los proveedores. Más allá de que estas garantías estén por escrito, importante considerar que los proveedores tengan efectivamente la capacidad de hacerse cargo de estas garantías y de poder cubrir estas multas, porque si no lo hacen, de nada servirá. Algo que se considera una práctica saludable es que si el proyecto necesita generar flujos en un determinado periodo de tiempo y a ese determinado periodo de tiempo el proyecto no se ha finalizado, la generación de flujos comprometida del proyecto sea asumida por los causantes del retraso, que pueden ser los contratistas o proveedores. En este caso, la solvencia crediticia de estas contrapartes, dada la transferencia de riesgo, será importante evaluar. Y en eso nos referimos también a los términos de contrato, que los contratos establezcan claramente y de forma exhaustiva y extensa cómo y cuáles serán las mejores prácticas de otorgamiento de estas garantías y multas y los procesos por los cuales se podrán hacer efectivas y se podrán en algún caso transferir estos riesgos. La parte operativa de realizar todo esto tendrá que ver con inspecciones, con verificaciones,
con la capacidad de terceros independientes de poder validar avances de obra y poder validar ejecuciones de presupuesto que deberán estar incorporados en los términos de contrato de forma clara. Y finalmente, dentro de lo que es el riesgo de terminar el proyecto o completar el proyecto, el riesgo de tecnología durante el periodo de construcción. Y esto dependerá de en qué sector se trata el proyecto de infraestructura. Por ejemplo, un proyecto de infraestructura que esté relacionado a un sector que utilice tecnología muy sencilla, les hablo por ejemplo de una carretera, tendrá un riesgo tecnológico mucho menor que un proyecto de infraestructura que tal vez está relacionado a la instalación de una planta de energía con tecnología que no se aprobó previamente, por ejemplo una planta nuclear. La tecnología más sencilla, por sus propias características, será tecnología que podrá ser encontrada mucho más fácil en muchos más mercados, habrán muchos más proveedores, lo cual reducirá el riesgo del uso de esta tecnología frente a una tecnología mucho más compleja que podría estar sujeta simplemente a un proveedor exclusivo o para cuya utilización o implementación podría no haber la cantidad de proveedores o de equipos disponibles. Algo que es importante conocer, por ejemplo, en los proyectos de energía hidroeléctrica, muchas veces para algunas determinadas geografías, las turbinas hidroeléctricas tienen que ser diseñadas a pedido y a características de la geografía en la cual van a ser instaladas. Uno no puede ir a comprar una turbina hidroeléctrica y que le llegue en un mes o 2 meses. Muchas veces se tiene que diseñar de acuerdo a las características de la zona y hasta que se construye y se puede enviar desde el fabricante, pues pasará un tiempo. Este tipo de riesgo no se tiene tal vez en la construcción de un puente, ¿vale? Nos referimos a eso. Entramos a la segunda etapa importante de riesgos, y esos son los riesgos de operación, que se presentan si el proyecto sufre reducciones en la disponibilidad o productividad o en el producto o servicio final para el cual ha sido diseñado, o cuando el proyecto incurre en costos de operación, mantenimiento más altos a los que originalmente se habían proyectado y por lo tanto su flujo de caja queda afectado. Cualquiera de estas situaciones, como les decía, puede reducir los flujos y esta reducción de flujos puede dar lugar a un incumplimiento en los requerimientos de desempeño contractuales que pueda tener el proyecto o incluso puede llegar a limitar la capacidad que tenga el proyecto para servir efectivamente la deuda que ha sido contratada. Y esto puede dar lugar a un default. ¿Okay? En los riesgos de operación, los elementos que tomamos en cuenta son el operador, los costos, el riesgo de suministro y oferta, el riesgo de tecnología, no en la construcción, pero ya durante la operación, el riesgo de cola o tail risk, riesgos de ingresos, que es algo importante, se referirá a ingresos brutos, requerimientos de desempeño, marcos de los ingresos, riesgos de demanda y otras consideraciones a tomar en cuenta, y el desarrollo y renovación de la infraestructura frente a la posible obsolescencia o finalización de la vida económica de la misma. Finalmente, durante la operación también tendremos los riesgos de terminación anticipada que se referirán a la posibilidad de que más allá de haber completado el proyecto, posiblemente la concesión del proyecto termine antes del tiempo para el cual fue diseñado el mismo. Entremos a cada uno de estos elementos de forma rápida. ¿Cuáles son atributos fuertes en un riesgo de operación del operador? Generalmente, cuando vamos a ir a la parte de el diseño y construcción del proyecto, nos interesará estar involucrados con una contraparte que tenga experiencia en el diseño y construcción de proyectos similares. De la misma forma, cuando se trate de quién va a operar el proyecto, será importante considerar operadores que tengan experiencia. Y nos vamos a encontrar en los mercados internacionales que muchas veces las mismas empresas internacionales constructoras que se dedican al desarrollo de este tipo de proyectos de gran magnitud de infraestructura a nivel global, tienen sus empresas, parte del grupo o subsidiarias, que se dedican a la operación, justamente para poderle dar vialidad a estos proyectos. Y será considerado un atributo fuerte un operador con experiencia, con un staff de profesionales que hayan demostrado a lo largo de la historia su capacidad de desarrollo de proyectos similares en otros lugares, y se considerará un poco más débil un equipo o un operador nuevo que no tenga experiencia, o operadores que no tengan un track record importante con un equipo gerencial que tal vez no ha demostrado su capacidad de desarrollo de proyectos similares. En cuanto a los costos de operación, será importante tener los costos bien identificados, tener los costos, tener un margen importante, un rango importante de variabilidad en algunos costos que permitan proteger el margen del proyecto, un proyecto que tenga márgenes muy ajustados
posiblemente sería muy sensible a pequeñas variaciones en algunos de los costos de operación que podría dar lugar a que los flujos queden afectados de forma importante. En estos casos, y de nuevo, como en general los proyectos de infraestructura, dada su intensidad de capital elevada, tienden a tener horizontes de tiempo de recuperación de flujo bastante largos, suele ser una buena práctica la indexación de las tarifas de los ingresos a la inflación. O por otro lado, tratar de cerrar algunos costos de operación con contratos a precio fijo a largo plazo. En la medida en que esto se pueda lograr, esto se considerará un atributo fuerte, y en la medida que esto no se pueda dar, se considera un atributo débil. Existen proyectos que por su naturaleza requieren de importantes costos de mantenimiento, y estos proyectos en general tendrán a presentar un mayor riesgo que proyectos que por su naturaleza tal vez no son tan intensivos en mantenimiento y se considerarán como proyectos con una certidumbre de capacidad de generación de flujo un poco más fuerte. Riesgos de suministro oferta, pues se considera un atributo fuerte que no existan limitaciones de suministro de mano de obra, ni de materiales, ni de insumos. Y por otro lado se considera un atributo débil, pues que haya muchas limitaciones o que no exista certidumbre sobre la capacidad de obtención de recursos en el área de influencia del proyecto. En un momento les comentaba como un proyecto agroindustrial tenía el mercado, tenía la planta, pero tal vez no podía demostrar que tenía la capacidad de generar los volúmenes desde el punto de vista de obtención de materia prima para lograr trabajar a la capacidad para la cual estaba diseñado, ¿no? Entonces esto es un contraste entre lo cual se considera un atributo fuerte y lo que se considera un atributo débil en cuanto a riesgos de suministro y oferta. En cuanto a riesgos de tecnología, bueno, el riesgo tecnológico durante la operación, pues un ejemplo que puede venir a la cabeza en este tipo de casos son proyectos de infraestructura en sectores con un grado de obsolescencia de la tecnología muy, muy rápido. Un proyecto de infraestructura tecnológica en telecom posiblemente traerá mucho más riesgo que un proyecto de infraestructura caminera. ¿Por qué? Porque es muy posible que el proyecto de infraestructura telecom vea sus ingresos afectados durante su vida útil por la obsolescencia de la tecnología que ha sido utilizada, por la naturaleza propia del sector, algo que no necesariamente pasará con un proyecto carretero, pues el proyecto carretero podrá ser utilizado más allá de que haya algunas mejoras o algunos progresos en cuanto a la capacidad del material con el cual se construye la carretera. Eso no inviabilizará al proyecto carretero, mientras que el desarrollo de una nueva tecnología podría ser obsoleto al proyecto telecom durante su vida útil, y eso pues se deberá tomar en cuenta. Un proyecto con alta exposición a riesgo de obsolescencia será un proyecto que presentará un mayor riesgo de crédito que un proyecto que no lo tiene así. ¿Vale? Continuando con riesgos de operación, pues se pueden presentar riesgos financieros muy particulares durante los años de vida del proyecto, ya sea porque se aproxima la terminación del proyecto, o porque se reduce la productividad o la salida, el output de las operaciones del proyecto, por obligaciones contractuales como la entrega o transferencia, o por renovación de licencias que pudiesen no darse, ¿no? O por incremento de arriendo o suspensión de concesiones. Es posible que cualquiera de estos elementos puedan disminuir los ingresos o se incrementen las inversiones necesarias en mantenimiento o incremento de capacidad del proyecto, y esto puede dar lugar a un riesgo de incumplimiento de default. Se debe tomar en cuenta el periodo de call en términos de impacto y la previsibilidad que tenga una renovación significativa de los activos fijos o costos relacionados a la salida al output operativo sobre el flujo de caja disponible para el servicio de la deuda oportuna, y es un poco haciendo referencia también de nuevo al riesgo tecnológico, ¿no? Si una nueva tecnología requiere que el proyecto debe invertir nuevamente en algo, esto se llama un riesgo de call, un riesgo que está a la finalización del proyecto, podría incrementar la necesidad de recursos del proyecto e impactar en los flujos de caja a la finalización de la vida del proyecto, y esto impactar en la rentabilidad y capacidad de servicio de deuda del proyecto. Yéndonos al riesgo de ingresos, algo que es muy importante y es algo que muchas veces no está cerrado. Se identifican necesidades desde un punto de vista social cuando se trata de asociaciones público-privadas, o desde un punto de vista industrial o comercial, cuando a veces también se realizan proyectos no de asociaciones público-privadas, pero proyectos de infraestructura productiva. Y es importante tener en cuenta que más allá de identificar la necesidad o identificar un mercado existente, se debe tomar en cuenta que el proyecto, para mostrar un perfil sólido, debería tener una contraparte fuerte
que tenga una capacidad para firmar un contrato en firme con una demanda mínima y con un precio determinado. Si tratamos, si a esto nos referimos con un contrato take or pay, eso será un atributo mucho más fuerte que un contrato off-take, donde simplemente una contraparte se compromete a comprar ciertos volúmenes del producto que se va o del servicio que se va a dar, pero no se cierra el precio. Y el precio, por ejemplo, puede estar sujeto a fluctuaciones de mercado. Se han desarrollado muchas veces proyectos en los cuales existe incertidumbre de demanda o proyectos retail, llamémosle así, donde los usuarios son consumidores finales, personas naturales, no contrapartes empresariales o contrapartes de administraciones públicas, y estos proyectos tienden a tener el mayor riesgo de ingresos porque no se sabe efectivamente cuánta gente va a hacer uso del producto o servicio del proyecto y a qué precio. Cuando se identifican este tipo de proyectos, generalmente lo que se procurará es hacer, y en particular en el caso de asociaciones público-privadas, cambiar el modelo de ingresos a un modelo de ingresos en base a disponibilidad y no en base a demanda. El ejemplo por excelencia de esto pueden ser los hospitales, donde asociaciones públicas-privadas administraciones públicas determinan que se debe prestar un servicio sanitario a una determinada geografía. Sin embargo, no se puede asegurar que la población de esa geografía se va a constituir en usuario en el volumen necesario para que el proyecto de infraestructura sea rentable. Y en este sentido, lo que hace la administración pública es garantizar un pago mínimo por disponibilidad al desarrollador de la infraestructura y más allá del pago mínimo por disponibilidad, se tendrá un ingreso variable sujeto al efectivo uso que se haga de la infraestructura, pero se cierra este riesgo de ingresos, ¿verdad? Entonces, atributos fuertes, la capacidad de contar con una contraparte sólida que nos garantice la adquisición o el uso del servicio o producto del proyecto a un determinado precio, a un determinado volumen mínimo, de forma que cerremos el riesgo de ingresos, contrato take or pay, un atributo no tan fuerte que tal vez tengamos una contraparte sólida que nos garantice volúmenes mínimos de demanda, pero tal vez no el precio, y en cuyo caso estaremos sujetos a precios de mercado. Un atributo mucho más débil, un proyecto que esté expuesto completamente al riesgo retail, donde pues no se sabe cuánta gente y a qué precio adquirirá el producto o servicio del proyecto. Uno de los proyectos que más se ha visto, un tipo de proyectos, un sector donde se ha visto más de este tipo de proyectos, el sector de desarrollo inmobiliario, donde se hace desarrollo inmobiliario de forma privada, para la venta de forma privada, usualmente en geografías donde existe un crecimiento demográfico importante, pero nadie puede garantizar que efectivamente se va a poder vender o se va a poder entregar o va a haber la demanda suficiente de terrenos o de infraestructura en estos desarrollos inmobiliarios, ¿no? Entonces, dos contrapartes de riesgo de dos polos diferentes de riesgo de ingresos que se pueden ver. El riesgo totalmente contratado con contrapartes solventes, con precios y volúmenes de demanda fijos, o riesgo retail, donde todo está completamente abierto, y pues ese será el atributo que jalará un riesgo de crédito mayor para el proyecto, ¿verdad? Riesgos de operación, nos vamos a desarrollo y renovación de infraestructura u obsolescencia y vida económica de la infraestructura, pues atributos fuertes, mecanismos sólidos para la planificación y el fondeo de las inversiones en caso de ser necesario, una trayectoria de administración efectiva y comprobada, un vencimiento de deuda, y esto ya se va a la estructura de deuda que vamos a ver más adelante, un vencimiento de deuda o una estructura de deuda que estás en el tiempo sujeta a un periodo de tiempo que consideramos dentro del cual no va a ser necesario hacer inversiones importantes para la renovación de los activos generadores de flujos del proyecto. Entonces, en la medida en la que el vencimiento de la deuda se encuentra más cercano, pues esto permitirá reducir el riesgo de incertidumbre sobre qué podría pasar con la tecnología utilizada por el proyecto para sus operaciones y la posibilidad de que esta tecnología quede obsoleta. Por otro lado, un atributo débil será un mecanismo débil de planificación de reinversiones en caso de ser necesario. Un proyecto fuerte o con una característica crediticia fuerte será un proyecto que contemple un fondo de reserva para inversiones en mantenimiento o en expansión de CAPEX inicialmente no planificadas, o para algunos sobrecostos que se podrían presentar, o un proyecto que tenga un periodo de vida largo, con una tecnología que mucho más sujeta a una obsolescencia que pueda volverse obsoleta en un periodo de tiempo menor y que tenga la deuda pactada a un periodo de plazo largo, ¿verdad? Y esto es algo que evaluarán los inversionistas proyecto por proyecto y sector por sector.
El riesgo de terminación anticipada, pues nos referimos a la posibilidad de que por la existencia de algún evento o de terminación contractual se termine el proyecto, se termine la concesión del proyecto, ya sea porque se han suspendido concesiones, licencias, o porque no se tiene, por ejemplo, no se tienen insumos suficientes para continuar la vida del proyecto desde el punto de vista de materiales o insumos para la producción o capacidad productiva del proyecto. Y en estos casos será importante el paquete de garantías estructurales o de compensación que se pueda dar al acreedor. Aquí ya nos vamos un poquito más allá de lo que es la capacidad del proyecto de generación de flujo y nos vamos a los colaterales que puedan tener el proyecto a favor de los inversionistas. Importante también tomar aquí en cuenta los posibles eventos, y esto estará contractual en el caso de una asociación público-privada, estará en el contrato de concesión, los posibles eventos que podrían llegar a una suspensión o terminación de la concesión. Entonces, si son eventos que muy fácilmente se pueden llevar a una terminación de la concesión, pues este proyecto traerá mucho más riesgo que un proyecto que tenga una mayor protección para el gestor del proyecto frente a algún incumplimiento que solo le pueda generar multas y no la suspensión de la concesión, por ejemplo. Riesgos macro, ¿a qué riesgos está expuesto? Más allá del riesgo de completar el proyecto, riesgo de operación del proyecto, ¿a qué riesgos adicionales estará expuesto un proyecto? Pues al régimen legal del país y al techo legal del país, al techo crediticio del país. Nos referimos a países con un sistema legal confiable y favorable para los inversionistas, donde incluso puede existir legislación particular desarrollada para el desarrollo de proyectos de infraestructura o para asociaciones público-privadas. Caso Colombia, caso Perú, caso Chile y obviamente mercados desarrollados en Europa, versus marcos legales donde no existe un régimen legal que proteja a inversionistas en este tipo de contratos. Un proyecto de infraestructura, un project finance y una asociación público-privada por su naturaleza están muy vinculadas a un análisis legal y muchos de los riesgos y transferencias de estos riesgos se hacen a través de contratos. Entonces es muy importante que el régimen legal permita la protección de todas las contrapartes en estos contratos. En la medida que se trata de un régimen legal que así lo permite, pues eso será considerado un atributo fuerte, y en la medida en la que no, pues será algo que debilita el riesgo de crédito al proyecto. Algo importante a tomar en cuenta: por los volúmenes de recursos y de inversiones en estos proyectos, muchas veces los recursos se recogen a nivel internacional, no solo en mercados locales. Y en este sentido, para un inversionista internacional es muy importante tener en cuenta y conocer el riesgo macro al que se expone, más allá de los riesgos específicos de completar el proyecto y de operación del proyecto. Yéndonos al riesgo de la industria, pues atributos más fuertes corresponderán a sectores donde la industria se encuentra regulada, entrega de servicios esenciales, generalmente utilities, generación de energía, agua potable, que tengan una elevada barrera de entrada, que nos protejan de posibles competidores que pudiesen afectar el perfil comercial o el riesgo de ingresos del proyecto. Atributos más débiles se referirán a la industria nueva, algo que no necesariamente es un servicio esencial o servicio público y que no necesariamente vaya a ser demandado por la población, ¿verdad? Entonces, les doy un ejemplo: una planta de generación de electricidad posiblemente tendrá un menor riesgo que, por ejemplo, una expansión de una carretera que tal vez no cumple una función básica, una carretera no troncal, ¿verdad? Y eso será un riesgo macro al que podrá estar expuesto el proyecto, más allá del riesgo de que se complete y más allá del riesgo de que se pueda operar satisfactoriamente. Tenemos también los riesgos de evento, que hacen parte de los riesgos macro, y que se refieren a elementos en particular que podrían afectar negativamente la capacidad del emisor de pagar su deuda, que se dé un solo evento que impacte completamente al proyecto. Pueden ser desastres naturales, pueden ser sabotajes, pueden ser disturbios públicos que podrían impedir la capacidad operativa del proyecto, y en este sentido ese riesgo tendrá que ser cubierto en la medida de lo posible por un seguro exhaustivo que cubra la interrupción de negocio y que permita al proyecto recuperar los flujos por interrupción de negocio que se puedan dar. Algunos de estos elementos podrán ser no asegurables porque no habrá una empresa aseguradora o reaseguradora
que esté disponible para tomar ese riesgo, y en este caso, pues esto se volverá una vulnerabilidad del proyecto que en algún caso podría ser mitigada, asumida por alguna de las contrapartes o de algunos patrocinadores del proyecto. En algunos de estos casos se podría solicitar, y en particular en asociaciones público-privadas, que sea la administración pública la que pueda asumir este riesgo, ya que es un riesgo que no puede ser asumido por ninguna contraparte privada. ¿Ok? Entrando ya a los elementos estructurales de crédito y saliendo un poco de las características propias del Project Finance y entrando ya a la estructura de deuda que se le otorgaría, pues atributos fuertes serán una deuda preferente, no subordinada, con amortizaciones parciales. Es más probable que haya menor riesgo de crédito en la medida en la que se vaya pagando paulatinamente el servicio de deuda, a que si tenemos un vencimiento bullet al final de la vida del proyecto, que pues reflejará dos cosas en particular. Primero, que a mayor plazo, mayor posibilidad de que puedan muchas variables sufrir variaciones que impacten negativamente el proyecto. Y segundo, que quiere decir que tal vez el proyecto no tiene una capacidad de generación de flujo de caja durante su ciclo de vida que le permite ir amortizando paulatinamente el servicio de deuda, ¿verdad? Una estructura amortizable presentará menos riesgo que una estructura bullet. Por otro lado, una estructura senior o preferente presentará estructuralmente un menor riesgo crediticio que una estructura subordinada o una estructura sin garantías, una estructura que se puede llamar quirografaria. ¿Okay? Otras características estructurales que se pueden considerar como atributos fuertes son restricciones y condiciones prospectivas, restricción al pago de dividendos, de forma que nos aseguremos que el proyecto va a utilizar todos los flujos que tenga disponibles para, en primer caso, hacer efectivo el servicio de su deuda, mientras que si esa restricción no está presente, pues la gestión, la administración del proyecto tendrá un incentivo para dejar menos activos líquidos a disposición de los inversionistas en caso de que pase algo malo. Una restricción también considerada positiva es lo que se conoce como cash sweep o barrido de caja, cláusulas contractuales por las cuales los acreedores del proyecto podrán tener acceso a los recursos excedentes del proyecto para la constitución de un fondo de reserva para el pago del servicio de deuda en caso de que en el futuro el flujo del proyecto pueda sufrir variaciones y bueno, este fondo de reserva se considerará un mitigante de riesgo. De no estar presentes estas características, pues estaríamos expuestos desde el punto de vista estructural a un mayor riesgo de crédito por la forma en la cual se está estructurando la deuda del proyecto. En cuanto a otros elementos estructurales del crédito, derivados y obligaciones contingentes, muchos de los riesgos que no pueden ser cubiertos, riesgos de demanda, riesgos de precio, por contratos, muchas veces se pueden cubrir a través de instrumentos financieros derivados. El uso de instrumentos financieros derivados, llámese futures, forwards u opciones, podrá en alguna medida mitigar el riesgo de crédito porque estaremos asegurando ciertos volúmenes o ciertos precios. En la medida en la que esto no se vaya asegurando ni por contratos ni por derivados, pues estaremos expuestos a un mayor riesgo de crédito. Una mayor variabilidad de flujo y por lo tanto mayor riesgo de crédito. Si están presentes estos derivados financieros en la estructura del proyecto, pues es importante evaluar las contrapartes de los proveedores de los derivados, ¿no? La fortaleza crediticia de los proveedores de los derivados. Y bueno, el tema de garantías y derechos del acreedor. Atributos fuertes: que existan garantías preferenciales para los acreedores sobre los activos operacionales, o como les comentaba, stepping rights que les permitan a los acreedores constituir una junta que pueda incluso llegar a tener participación en la gestión del proyecto si es que se determina que la administración del proyecto no está haciendo las cosas bien o no tiene la experiencia necesaria. En la medida que estos elementos no estén ahí, pues los acreedores estarán más expuestos a riesgo de crédito y por lo tanto estaremos hablando de un perfil crediticio más débil. Yéndonos a lo que sería el riesgo de financiamiento y asociado también a la estructura de la deuda, si tenemos una estructura amortizable en la estructura de la deuda, pues es mucho menos probable que el proyecto tenga que en algún momento refinanciarse. El riesgo de refinanciamiento es importante y es algo que no nos gustaría que esté presente porque está sujeto a las características de los mercados financieros en el futuro y no se sabe cuáles son las características de los mercados financieros en el futuro. No se sabe si las tasas de interés estarán al alza dentro de 5 años, no se sabe si tal vez habrá una escasez de liquidez que más allá de que dé lugar a tasas altas
no permita tener acceso a la cantidad de recursos necesarios para hacer el refinanciamiento de la deuda, y esto expondría a la deuda existente desde el principio del proyecto a una reestructuración que para efectos crediticios se debería considerar un default, ya que no se estaría pagando la deuda originalmente pactada en las condiciones pactadas de tiempo y plazo, ¿verdad? Entonces, el uso sustancial de un bullet, pues es algo que se considera expone al proyecto y a los acreedores del proyecto al riesgo de refinanciamiento. Bueno, una vez que se toman en cuenta todos estos riesgos, es importante incorporarlos en modelos que se usan para el financiamiento de proyectos y que usan y se basan en flujos de caja operacionales para atender, para poder validar en qué medida el proyecto puede cumplir con el servicio de la deuda. Algo que es importante tomar en cuenta y en el momento de hacer estos análisis es estos modelos no son estocásticos, es decir, no se mete esto a un eViews, a un Crystal Ball y se empieza a hacer una generación aleatoria de escenarios y se consigue una distribución de escenarios y se va escogiendo el promedio que nos vota o la desviación que nos votan los modelos. No. Estos modelos se construyen en función de cómo se espera que opere el proyecto y en base a la determinación de las variables críticas del proyecto. Estas variables críticas luego son sensibilizadas dentro de rangos plausibles y validados por expertos, y en la medida en que estas sensibilizaciones tienen sentido, pues se da lugar a escenarios plausibles, escenarios válidos de proyecciones financieras y de medición de capacidad de cobertura de servicio de deuda. Entonces, importante entender esto, ¿verdad? Se trata de modelos con factores de análisis de riesgo claramente identificados, no estocásticos, y que se espera que sean revisados y validados de manera independiente. La utilización de modelos dentro del análisis crediticio va de la siguiente manera: se reciben las proyecciones del proyecto, se genera un caso base de análisis, y este caso base es sujeto de estreses de proyecto, que se refiere a retrasos en plazos, variación de precios, variación de niveles de demanda, de niveles de producción o capacidad de servicio, de desempeño o eficiencia, ciclo de vida, los cambios estructurales y legales que se pudiesen dar, y también se somete a estreses financieros en los cuales se incorpora inflación, tasa de interés, estreses de tipo de cambio o estreses relacionados al incumplimiento o reemplazos de contraparte. Y en base a eso se generan N casos plausibles, validables, y en función a esos N casos se hace una evaluación, ¿verdad? Entonces, esa es la estructura de utilización de modelos, incorporando todos los elementos que hemos visto hace un momento para la generación de escenarios y para la evaluación del riesgo de crédito. Ya casi finalizando, algo que es importante mencionar, y lo menciono al final de todo, y es el riesgo de contraparte, porque en todos los análisis que hace un momento les comentaba, muchos de los riesgos, es una característica propia del Project Finance, a diferencia del Corporate Finance, se puede hacer una efectiva transferencia de riesgos a contrapartes. Se puede transferir algunos riesgos al constructor, se puede transferir algunos riesgos al proveedor de materia prima, se puede transferir algunos riesgos al comprador, se puede transferir algunos riesgos a la administración pública si se trata de una asociación público-privada, pero estos riesgos se pueden transferir legalmente. Más allá de esta transferencia legal contractual que se haga a estos riesgos, es importante determinar la solvencia crediticia de la contraparte, porque por más que legalmente y contractualmente yo efectivamente transfiera estos riesgos, si la contraparte no tiene la capacidad o solvencia de hacer frente a estos riesgos, no servirá de nada. Entonces, más allá de hacer una ingeniería legal que permita esta transferencia de riesgos, hacer una validación de la calidad crediticia de las contrapartes para validar que estas contrapartes efectivamente, a lo largo de toda la vida del proyecto, de esa construcción o operación, puedan hacer frente a las obligaciones que se les están transfiriendo en caso de ser necesario. Eso será un atributo fuerte, contraparte sin solvencia será un atributo débil. Y en mercados emergentes puede constituir una debilidad el hecho de que contamos con, en general, contratistas o empresas con menor espalda financiera o incluso administraciones públicas también con menor solvencia o menor capacidad financiera, a diferencia de mercados desarrollados. Bueno, eso es. Agradecerles mucho por su participación y dispuesto a escuchar consultas que puedan tener. Nuevamente, gracias por su tiempo. Muchas gracias a ti, Pablo,
por esta masterclass. No sé si me escuchas. Sí, escucho bien. Vale, si alguno tiene alguna duda, alguna inquietud, bueno, pues agradecemos que lo comente por el chat para que, bueno, nuestro docente pueda aclarar la duda. Dice José Pablo, hay una estudiante, es decir, hay una participante que comenta, es decir, bueno, Luis Villamizar, ¿de qué manera se alinean estos conocimientos con metodología BIM? Bueno, en la metodología BIM se refiere a el modelado de la información en cuanto a construcción, ¿verdad? Y bueno, lo que se debería hacer es, y lo que se esperaría que se haga desde un punto de vista crediticio es, al momento del desarrollo de la planificación de la infraestructura y de la operación de la infraestructura, en el modelamiento BIM se incorporará toda la información posible para modelar cómo se va a comportar esta infraestructura, qué necesidades de mantenimiento puede llegar a tener en el futuro, y en necesidades de mantenimiento también nos referiríamos a necesidades de recursos para llevar adelante este mantenimiento, y toda esta información se deberá incorporar en los presupuestos del proyecto de infraestructura para que esté esto dentro de los escenarios que se vayan a analizar, ¿no? Este modelado que se haría del proyecto de infraestructura, la información que haga parte del desarrollo de la metodología BIM, será parte de la información que se incorporará al presupuesto de construcción y mantenimiento de infraestructura, y esta información, en la medida que sea pues, lo más exacta posible, nos permitirá tomar en cuenta los requerimientos de flujo que se necesitarán en el mediano o largo plazo para mantener o para expandir la infraestructura, y eso se deberá incorporar a la evaluación financiera de la infraestructura, ¿no? Vale, pues bueno, pues muchísimas gracias, José Pablo, por tu experiencia y todo lo que esta masterclass técnica que nos has dado. Muchísimas gracias por tu participación. Ahora, bueno, posterior a finalizar la masterclass, se les va a aparecer en pantalla, los que estén interesados, el certificado de asistencia, el enlace, para que puedan solicitarlo. Como les decía, tendrá una duración de 30 minutos posterior a culminada la reunión y, bueno, tendrán un plazo de más o menos 7 días para poder, bueno, para enviarlo a la persona que lo ha solicitado. Muchísimas gracias a todos por su participación. Muchísimas gracias de nuevo, José Pablo, por estar siempre con nosotros. Y en caso de que alguno esté interesado en otra masterclass técnica, vamos a tener, llevamos 2 meses y en el transcurso de estos últimos meses realizando estas masterclass sobre metodología BIM, financiación, infraestructura ferroviaria. Y a continuación, si alguno tiene, el jueves tendríamos otra, si alguno tiene algún, esté interesado, pues bueno, como comentaba, puede escribirnos a nuestro correo info@eadic.com y bueno, solicitar las fechas y el horario donde podríamos enviarle el enlace. Muchísimas gracias y pues bueno, gracias a todos, buen día y buenas tardes. Gracias, adiós.